vamos a darle la palabra a Gabriel Silva. Él es diseñador de escenografía para televisión, cine y artes escénicas con más de 30 años de trayectoria. En 2010 fundó la banda Zona de Títeres, donde explora la interacción entre la marioneta y la tecnología audiovisual. Doctor en Estudio y Práctica de las Artes por la Universidad de Quebec, en Montreal, con especialidad en Dirección de Escena. Maestro en Performance del programa Erasmus Mundus y licenciado en Escenografía por la Escuela Nacional de Arte Teatral. Su proyecto Xolotl fue reconocido por la Coordinación Nacional de Teatro en 2023. Ha recibido apoyos de CONACYT y FONCA. Es candidato a doctor en Artes y Diseño por la UNAM y escenógrafo de Canal 11. Tiene la palabra Gabriel Silva. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por haber aceptado mi ponencia, ya que para mí esto es muy significativo. Hoy concluyo con un proceso de ponencias como doctorante que atraviesan 2 doctorados, uno en Canadá y otro aquí en México. Es la última ponencia que doy ya como doctorante, es mi último semestre. Y pues también significativo porque fui alumno, estudiante de estos pasillos en la segunda mitad de los 90s, egresado de dirección, y luego me fui a la ENAT a estudiar escenografía, y ahí fue donde conocí los títeres. Tuve el primer acercamiento con títeres en un taller con Carlos Converso, en el que aprendí la técnica tradicional de trabajar en un teatrino, que años después para mí esto fue una limitante, porque yo quería poner en interacción títeres y actores al mismo nivel. Títeres, máscara, cuanto artificio escénico hubiera, influenciado por el teatro de Maeterlinck, que propone el teatro de androides, que hay que hacer más bien una estilización de la escena, en lugar de trabajar con el realismo, que a mí no me llamó la atención, y no me ha llamado la atención trabajar. Pasé un tiempo, 3 años, trabajando en una televisora de aquí cerca, en el que en 3 años hice 1500 escenografías, calculándole más o menos, cuando estaba bajo el trabajo, 2 escenografías a la semana, calculado por 50 semanas, por 3, me dio 1500 escenografías, viéndome bajito. Esta parte de haber trabajado en televisión me dio esta idea de empezar a mezclar títeres con video en directo, porque aparte de trabajar en televisión, trabajaba en cine y hacía muchos efectos de incrustación en fondo verde. Y bueno, una pequeña pausa aquí. También me encanta hacer teatro de calle con marionetas gigantes, y en 2010 seleccionaron un proyecto que formulé para España en un concurso que tenían sobre la peregrinación a Santiago, en el que a grandes rasgos lo que hacíamos era intervenir las calles de España. Nos dieron funciones durante 30 días diario, hicimos una gira en julio de 2010, maravillosa por supuesto. Cuando acabó esa gira yo me fui a París y lo que hice fue empezar a buscar librerías, y encontré estos materiales sobre la compañía Royal Deluxe y La Machine, que son estas que hacen marionetas gigantes en la calle, y justamente en ese entonces estaba presentando Royal Deluxe en la ciudad de Amberes y pues me lancé. Entonces estuve 2 días acompañando el espectáculo, porque son espectáculos que duran, una puesta en escena dura 5 días en la calle, pues, ¿no? Las que se hacen diversas intervenciones en distintos puntos de una ciudad. Vinieron a México en el 2010 para la celebración del Bicentenario y el Centenario, estuvieron en Guadalajara. Ahí fue donde nació un perro que le llamaron después el Xolotl, y pues han tenido diversos gigantes con los que invaden la calle. Y después de esta maestría, bueno, también estuve trabajando con La Machine, que ya están asentados en la isla de Nantes, se escribe, pero se pronuncia Nan. Y tienen estas máquinas en exhibición y también hacen pasacalles. Al ver esto yo dije, tengo que venir a estudiarlos, y lo que hice fue postular al programa Erasmus Mundus, que coordinaba la Universidad Libre de Bruselas, y pues trabajé sobre la concepción segura de máquinas de espectáculos, porque ellos, aparte de hacer estas maquinotas, intervenir las calles, que conlleva toda una serie de procesos y pasos de seguridad, catapultan pianos, incendian edificios y todo lo que se les ocurre hacer de loqueras, y esto conlleva una serie de estrategias y parámetros para proteger al público y a los artistas, ¿no? y a las marionetas con las que trabajan.
Regresé a México y seguí trabajando, haciendo videos, videoclips, dirección de arte, escenografía, pero en este paso por Europa vi lo que yo quería hacer, compañías que trabajaban video en directo y títeres. El pionerísimo que trabajó esto en los 90 es Gavin Glover, un inglés. Luego lo siguen los holandeses de Hotel Modern. Y en España está el señor Serrano, que trabaja en video en directo con objetos. Como no pude hacer esto en la maestría, ya me orienté en el doctorado a trabajarlo. Y previo a irme al doctorado a Canadá, hice una puesta en escena sobre los pilares de Doña Blanca, no está aquí la foto, ahorita más adelante, y una ópera, El retablo de Maese Pedro. En ambas puestas en escena trabajé títeres, video en directo, y mi objetivo en el doctorado, que fue un doctorado de investigación-creación, los dos han sido de investigación-creación, en los que documentas tu trabajo como artista, y a partir de tu creación empiezas a emitir o a codificarla, y empiezas a ya crear términos teóricos, prácticos que te van a servir para crear, y que en algunas ocasiones donde he dado clases ya los he compartido con mis alumnos. Pero mis objetivos principales de investigación en 2015 se centraban en perfeccionar mis habilidades como creador, conceptualizar mi proceso creativo y desarrollar soluciones innovadoras para compartirlas, teorizarlas y enseñarlas, pues, ¿no? Gastón Breyer, porque esto es algo fundamental para la investigación-creación, hay que dialogar todo el tiempo con la teoría y la práctica. Me apoyé de Gastón Breyer y de su idea de la caja escénica como 3 planos fundamentales, en las que el primer plano de acción trabaja el actor, en el segundo trabajan los objetos, en el tercero trabaja el mundo de paisaje. Entonces, al conformar la caja escénica o ver la caja escénica como esta elemento en el que sirven las escenas que se suceden unas a otras en una puesta en escena como si fueran cuadros pictóricos y diogramas, al juntarlos se va haciendo como una secuencia fílmica, cosa que ya no se usa ahora, la película, para filmar en cine. Entonces yo dije, si estos 3 planos los propone Breyer, yo puedo agregar un plano más, que es el plano de la imagen pregrabada o la imagen procesada, al añadir cámara, proyector y video, así como tenemos el circuito aquí ahorita, solo que tendríamos la cámara directo sobre los títeres. Ya puedo tener más herramientas de creación. Breyer habla de que la escena es un solo cuadro pictórico en el que está una unidad singular, o sea, aquí sentados nosotros, pero al añadirle la cámara y el video, ya la paleta de creación se amplifica demasiado. Yo lo denomino el cinemateatrino, y esto me da pues más dinámica en la escena. Puedo alterar la voz, puedo alterar la imagen, puedo crear personajes virtuales, combinar escenografía digital con escenografía física, y esto va a dar una diversidad de planos al espectador en escena, porque va a estar viendo lo que pasa con los títeres, lo que pasa con los titiriteros, lo que pasa con la música en vivo, lo que pasa con la mezcla de video en directo, y lo que se suma todo en pantalla. Al espectador le crea una serie de niveles en las que su observación pasa de uno a otro. Con el cinemateatrino ya llevamos 6 puestas en escena con zona de títeres. Empezamos con El retablo de Maese Pedro, Los pilares de Doña Blanca, Oca del Ánima, que es de mi propia escritura, es un cuento distópico. 2020, Confinamiento espacial, que casualmente coincidió en ese entonces con la pandemia, que yo estaba trabajando con un robot de juguete, y este robot de juguete a grandes rasgos protegía a unas astronautas que estaban orbitando en la Tierra, y en ese momento la Tierra ya era invadida por virus, y al final las naves también acaban siendo invadidas por virus, pero el robot tiene en cápsulas a fetos que va después a hacer crecer, pues, ¿no? El Joe, que es un texto de Samuel Beckett que él escribió específicamente para la televisión, yo lo tomé y lo estamos haciendo en directo, pues, con cámaras en vivo, en circuito cerrado, con títeres. Xolotl, que va del Códice Xolotl, que es la historia del pueblo chichimeca, en 9 planchas, que es solo figuras dibujadas, grabadas, y la Gatomaquia, que está en proceso, de Lope de Vega. Entonces, para mí el cinemateatrino, algo de lo que surgió de esta teorización en los doctorados, es que es un sistema arborescente.
Una puesta en escena va a nutrir a las otras y las otras van a volver a nutrir a la inicial. Todas están conectadas e interlazadas, así como el multiverso que ahora está de moda. Algo así pasa con estas puestas en escena cuando las he metido a estos dos laboratorios de creación que son estos dos doctorados para mí. Entonces, este fue el retablo de Maese Pedro, una sola cámara, siguiendo a títeres en escena, que son filmados, y en otro plano, actores y títeres al mismo nivel. Los pilares de Doña Blanca, que es la adaptación que hicimos visual sobre el texto de Elena Garro, y Oca del Ánima, que empezó en el doctorado. Como ya tenía yo estas dos experiencias previas de pantalla plana, mi interés era experimentar con pantallas esféricas. Y en Montreal tienen un teatro inmersivo, que era eso, pues una pantalla domo en la que estás tú dentro de ella y la imagen está circulando 360 grados sobre ti todo el tiempo. Estuve 2 años experimentando en la Sociedad de Artes Tecnológicas de Montreal hasta que se acabó el dinero y dijeron, sabes que ya no vamos contigo, ya no podemos acompañarte porque sales muy caro. Y en aquel entonces un módulo de GoPro que captaba 360 grados salía en 50,000 pesos, nada más eso. Yo experimenté con maquetas, con basura, con juguetes, y lo que logré fue hacer como un prototipo, y la angustia en la mano de que ya no podía yo continuar con esto para el doctorado. Entonces regresé a la pantalla plana y Oca del Ánima pasó a ser otro experimento más, una variación más, que es lo que descubrí en estos doctorados, que hago variaciones, pues, ¿no? Si algo no funciona, no se detiene ahí. Si alguna institución te dice no gracias, pues no se va a detener el trabajo. Entonces lo que hice fue trabajar con incrustación video por detrás de los títeres y luego en México la repusimos y fue superposición video. O sea, fueron 2 experimentos distintos que hice con este trabajo. Seguí experimentando ya con una cámara que compré de 360 grados que anda por aquí abajo grabando ahorita, que ya salió en 10,000 pesos, solo 2 lentes, en cambio el módulo de GoPro eran 6 lentes, más complejo el proceso de realización. Esta es Oca del Ánima aquí en Ciudad de México, en el Teatro Sergio Magaña, con superposición video delante de los títeres, escenografía digital delante de los títeres, variaciones de los pilares de Doña Blanca, que ese ha tenido bastantes variaciones. La primera intención era hacer una caja también de proyección, no lo logramos por las condiciones de los teatros en los que nos presentábamos, nos obligaron a hacer mosaico visual delante del espectador con 3 cámaras, 3 pantallas al mismo tiempo, filmando los títeres a 360 grados. Una versión para la pandemia, donde metimos mucho video incrustado y superpuesto. Algunos títeres fueron modificados. Una versión para realidad virtual sobre este mismo proyecto. El proyecto de Hey Joe, el proyecto de Xolotl. Y bueno, así ya para concluir, la investigación-creación que realicé ya en estos 2 doctorados me facilitó enunciar el término cinemateatrino, que para mí me ha servido para desarrollar formas de escritura escénica, porque no trabajo como estamos acostumbrados a que nos enseñen aquí en el colegio, toma el texto, analízalo, procésalo y vete a la puesta en escena. Aquí es todo al revés. Puede ser que avance o la creación empiece a partir de imagen, como en el códice Xolotl, o del sonido, como fue en Oca del Ánima, y a partir de ahí empezamos a hacer escritura escénica, no hacemos dramaturgia. Las variaciones también, que es algo que pude teorizar con los doctorados, el concepto de marionetización, que lo tomé de Metterlang y me lo apropié para después aplicarlo yo en mis puestas en escena. Marionetizar es estilizar completamente la escena, estilizar la voz del actor, estilizar su corporalidad, su presencia física, bueno, variaciones del mismo personaje en Oca del Ánima, el mismo títere tuvo varias modificaciones, y para mí como el principal sería el flujo espiroidal, porque el flujo espiroidal me permite sacar una herramienta, quitarla, integrar otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aportes originales de estas investigaciones considero la teorización de una práctica artística innovadora, la emergencia de conceptos operativos para el diseño y la creación del teatro de marionetas, el refinamiento de mis habilidades como artista, productor, pedagogo e investigador. Eso a grandes rasgos. Gracias.
Bueno, yo quiero hacer una pregunta a Gabriel, aprovechando que tengo el micrófono. Pues más que nada veo un referente en ti, en el cual pues muchas de las aspiraciones a partir de la dirección y el diseño, y más que nada también de la instrucción que inicié yo siendo decorador en el área de cine. Entonces, también mucha de la influencia a partir de aprender a hacer objeto cotidiano de la carpintería, tapicería, y la ilustración incluso, ¿no? También abandonando un poco eso ya en un ámbito académico, dejando un poco los procesos técnicos y habitándolos más de una manera abstracta, ¿no? En el sentido de la creación. Mencionaste algo en tu proyecto que es a partir de alejarse un poco de la dramaturgia y empezar por el área práctica, ¿no? ¿Cómo es el proceso de creación a partir del mismo proceso material, ¿no? Del mismo proceso físico? Continuando con este proceso narrativo que incluso también me gustaría sumarlo en mi cotidiano, en mi vida, en mi área profesional, el área de video, ¿no? Ok, pues sí, a grandes rasgos, ahora que ya esté publicada mi tesis de la Facultad de Artes y Diseño, tuve que partir justamente, por eso hice otro doctorado, porque me quedé con ganas de abarcar más conceptos, más teoría, y al encontrarlo en la UNAM y regresar a mi casa dije, bueno, vamos a ver, yo no trabajo con textos dramáticos ya escritos, normalmente, pues, ¿no? O los escribo yo. Esto empezó cuando fui a España y empecé a trabajar para la calle, un proyecto de cero. Los que me dieron la pauta para armar una historia fueron los mismos títeres, pues, ¿no? En ese entonces, que tenían que intervenir las calles, las ciudades, y con ellos empezar a armar la secuencia de acciones. Para mí el títere y la escenografía están más ligados a los estudios de la performance que de los estudios teatrales. De la performance, ¿por qué? Porque me voy al concepto, a la etimología de la palabra performance en francés, que quiere decir performar, empezar a dar forma. Pues, yo con lo que trabajo es con las formas, pues, ¿no? Y a partir de las formas, la forma me la da la plástica, la pintura, la escultura, el títere, la escenografía, e incluso el sonido. No necesariamente tiene que ser música, no necesariamente tenemos que ser músicos para empezar a trabajar con el sonido. Esos otros elementos sirven para hacer escritura escénica, porque trabajamos al día en la escena. O sea, no me siento a escribir yo un texto y luego voy yo con mis titiriteros y digo, ya tengo la obra, empecemos a montarla. Así no trabajamos nosotros. Nosotros empezamos a partir de una idea. En el caso del Códice Xolotl, pues vimos las imágenes que eran puras 9 planchas. El códice está aquí en la Biblioteca Nacional. 9 planchas que narran visualmente la historia de 400 años más o menos de la cultura chichimeca, en el que no hay textos, y si los hay están escritos en náhuatl. Entonces nos tuvimos que ir a estudios de teóricos que han estudiado el códice para empezar a comprender esas imágenes. Al empezar a comprender esas imágenes y por qué estaban escritas en náhuatl, fue como empezamos a articular las marionetas. Las mismas imágenes que están dibujadas nos sirvieron para agarrar y decir, es que estos son los títeres, no hay otra cosa, estas figuras son los títeres, y lo que vamos a hacer es articular, a llevar a escena, a performar el códice. Entonces vinieron los elementos sonoros como el náhuatl y el otomí, que están en escena. Toda la obra se dice en náhuatl y en otomí, y a través de sonido ambiental, elementos de madera, fuego, aire, o sea, elementos naturales que están en el mismo códice. Todos esos elementos salieron de ahí, y el texto, la organización del texto vino después, pero no es un texto a la manera tradicional del teatro. Nos fuimos más bien a la escritura cinematográfica, a la escritura de guión, que se basa más en imágenes que en palabras. Entonces, no es que le demos la vuelta a la literatura dramática y que digamos esto ya no sirve, ya no se trabaja así. No, porque vuelvo a lo mismo, el títere y la escenografía requieren otro tratamiento, pues. O sea, yo no trabajo con actores, no porque me disguste trabajar con ellos, sino porque mi paleta de creación son los títeres. Es mi herramienta básica de creación ahora. Son mis mejores aliados. No sé si respondí tu pregunta, si no, nos tomamos un café después. ¿Hay tiempo para un par de preguntas más por ahí?
A lo mejor yo también aprovecho que tengo el micrófono. Y sería una pregunta abierta para todas, para todos. Yo siento en lo que ustedes expusieron que hay una vida muy intensa en los procesos creativos, ¿no? No solo para buscar los temas, el discurso, ¿no? Este impulso por crear, sino también hay conciencia, ¿no? Hay responsabilidad, hay también compromiso con el mundo que estamos viviendo, ¿no? En ese sentido, creo que es muy fuerte o se potencia, ¿no? el proceso creativo que ustedes viven. Y mi pregunta iría en el sentido del público, ¿no? Es decir, ¿ustedes creerían que hay un público que está buscando este tipo de experiencias escénicas? Un público que a lo mejor las rechaza o les parece, ¿no? ¿Por qué están usando cosas usadas, basura? ¿Se produce un proceso también de conciencia, de responsabilidad en el espectador que atiende a sus proyectos? Sería por ahí mi pregunta. En mi caso, por supuesto que mi cinemateatrino está pensado para involucrar al espectador, no solo es conjugar marioneta y video en directo. La intención de hacer estas variaciones de realidad virtual, pantalla DOM, pantalla cuadro, multipantalla, tiene esa intención de ofrecer al espectador una experiencia inédita, pues, ¿no? Y la satisfacción que tengo es que después de cada espectáculo me dicen, es que yo nunca había visto algo así. O sea, cumplí el objetivo de ofrecerle algo que no ha visto antes, pues, ¿no?